Me llamo Elisa. He pasado la mayor parte de mi vida aprendiendo a ser invisible. Comenzó en una casa con papel tapiz descolorido y un padre que llegaba a casa enojado. Mi madre, Diane, era una mujer dulce, pequeña, tranquila, con el pelo largo que siempre olía a agua de rosas. Rara vez alzaba la voz, no necesitaba hacerlo. Su silencio llenaba las habitaciones con más fuerza de la que cualquier grito podría haberlo hecho. Y quizás eso fue lo que la mantuvo viva. Cuando tenía 5 años, lo vi pegarle por primera vez. Ella había hecho espagueti. Él odiaba el espagueti. No gritó, no al principio, simplemente tiró el plato de la mesa. Luego se levantó, caminó, y le dio una bofetada tan fuerte que ella golpeó la pared de la cocina. Recuerdo el plato haciéndose pedazos, la salsa escurriéndose por la pared como sangre. Mi madre no lloró. Parpadeó, se levantó lentamente y me dijo, «Está bien, cariño», como si yo hubiera sido la golpeada. Ese fue el principio. Aprendí a hacerme pequeña. Aprendí cuándo respirar y cuándo no. Aprendí que la amabilidad era un hilo frágil y nunca debías tirar de él demasiado fuerte ni preguntar por qué se deshilachaba. Y aprendí a nunca confiar en el amor cuando venía envuelto en flores y disculpas. Pero años más tarde, cuando conocí a Damon, olvidé esas lecciones. O quizás quise olvidarlas, porque Damon no gritaba. No tiraba cosas, no al principio. Me escuchaba hablar de mis sueños, me traía libros, me ayudaba a arreglar la puerta de nuestro pequeño apartamento cuando no cerraba bien. Cuando mi madre necesitó una cirugía de cadera y alguien la llevara a sus citas, Damon se ofreció, con alegría. «Es un buen hombre», dijo ella una tarde mientras tomábamos té. «Me recuerda a tu padre, cuando nos conocimos». Esa debería haber sido la advertencia, pero sonreí, porque una parte de mí quería creer que tal vez esta vez las cosas serían diferentes. Quedé embarazada 6 meses después de que nos mudamos juntos. Damon me propuso matrimonio con un pequeño anillo y la voz temblorosa. «Podemos hacer una vida juntos», dijo, «una de verdad». Y dije que sí, quería creer, necesitaba creer. Durante los primeros meses fue gentil, me frotaba los pies, dejaba notas en el bolsillo de mi abrigo, ponía música suave por la noche para ayudarme a dormir. Leía libros de paternidad, besaba mi vientre y decía, «Ahí está mi niño». Pero a medida que mi vientre crecía, también lo hacía su temperamento. Comenzó con irritabilidad, luego resentimiento, luego rabia. «Eres una vaga», murmuró una noche mientras yo estaba sentada en el sofá con los pies hinchados y una canasta de ropa en mi regazo. «No haces nada en todo el día más que engordar y quedarte ahí sentada». Me reí. Pensé que bromeaba. No lo estaba haciendo. Al día siguiente, no llegó a casa hasta las 2 de la mañana, sin explicación, sin disculpas. Cuando le pregunté dónde había estado, cerró la puerta de la nevera tan fuerte que los imanes se cayeron. La primera bofetada llegó cuando tenía 7 meses de embarazo. Se me había olvidado comprar jugo de naranja. Eso fue todo lo que hizo falta. No me golpeó fuerte, solo lo suficiente para asustarme, solo lo suficiente para hacerme perder el equilibrio y agarrarme al mostrador. El miedo no estaba en el dolor, estaba en la calma de su voz después. «Ahora recordarás la próxima vez». Me quedé en la cocina con la mano en la mejilla y la voz de mi infancia resonó dentro de mí. «No te muevas, no llores, no grites, solo sobrevive», y lo hice, pero algo cambió dentro de mí ese día. Lo sentí como una astilla en mi alma, algo afilado, algo vivo. Todavía no era fuerza, solo era el principio. Cuando nació nuestro hijo Isaac, pensé que tal vez las cosas se suavizarían de nuevo. Lloró cuando lo sostuvo. Damon lo hizo. Me miró como si hubiéramos construido algo sagrado.
Por un momento, casi olvidé lo que era, pero a las pocas semanas, los gritos comenzaron de nuevo. Si no deja de llorar, lo juro por Dios, ladró Damon en medio de la noche. Tomé a Isaac en mis brazos y me encerré en el baño. Dormí en el suelo, esa noche, con él pegado a mi pecho, y así vivimos, mi hijo y yo, sobreviviendo al hombre al que una vez llamé hogar. Solía quedarme despierta por la noche escuchando sus pasos. Así medía el tiempo en nuestro apartamento, por el sonido de las botas de Damon en el suelo. Si se movían rápido, estaba enojado. Si arrastraban, estaba borracho. Si estaban en silencio, no respiraba hasta que oía la puerta principal cerrarse. Es extraño vivir con miedo a alguien a quien una vez besaste bajo las luces de Navidad, pero el miedo se volvió rutina, como cepillarme los dientes, como revisar a Isaac mientras dormía. Tenía 3 meses cuando noté los moretones debajo de sus ojos, no por un golpe, sino por agotamiento. Los bebés no deben verse tan cansados, tampoco las madres. Pero yo ya no dormía, no de verdad. Dormitaba a ráfagas entre llantos, golpes y maldiciones, siempre en vilo, siempre esperando. Me dije a mí misma que era temporal. Me dije a mí misma que podía arreglarlo. Mi madre me visitó una vez cuando Isaac tenía 5 meses. Trajo sopa y una suave manta azul que había cosido a mano. Vi la preocupación en sus ojos en el momento en que entró. Su sonrisa no le llegaba a las mejillas. «¿Cómo estás?» «Component placement», preguntó suavemente, sosteniendo a Isaac. Me encogí de hombros. «Cansada. Tiene cólicos». Me dio una larga mirada. Luego miró alrededor del apartamento. Damon no estaba en casa. Se inclinó cerca y susurró. «¿Te trata bien?» El silencio que siguió fue denso. Quería decir que no. Quería arrojarme a sus brazos y llorar como si tuviera 10 años de nuevo. Pero solo sacudí la cabeza. «Está bien, mamá. Estoy bien». No me creyó. Pude notarlo. Cuando se fue, me abrazó más fuerte de lo normal. «Llámame», dijo. «Pase lo que pase». No la llamé. No quería que ella también cargara con mi dolor. Ella ya había cargado con suficiente. Una semana después, Damon me golpeó mientras sostenía a Isaac. Fue un empujón, en realidad, pero fue suficiente para que tropezara e Isaac soltara un granto agudo y aterrorizado. El tipo de grito que te desgarra algo por dentro. Esa noche, me quedé despierta hasta el amanecer, meciéndolo en la oscuridad, susurrando nanas entre lágrimas silenciosas, y me hice una promesa. No dejaré que crezcas como yo. No dejaré que aprendas que el amor significa miedo. Pero las promesas son más fáciles en la oscuridad. A la luz, el miedo tiene una forma de asentarse de nuevo. Damon comenzó a cerrar la puerta principal con llave desde afuera. Se llevaba las llaves. No se me permitía salir a menos que preguntara, a menos que le dijera dónde, cuándo, por qué. Al principio, lo llamó seguridad, luego lo llamó control, luego dejó de llamarlo cualquier cosa, simplemente lo hacía. Los peores momentos no eran aquellos en los que me golpeaba, eran aquellos en los que se inclinaba cerca y sonreía y decía, «Nunca lo lograrás sin mí». Enumeraba las razones como si estuviera leyendo un manual. No tienes trabajo, no tienes dinero, no tienes familia que te acoja, no eres nada sin mí. Solía creerle. Pero una noche, mientras veía a Isaac dormir con su pequeña mano hecha un puño cerca de su barbilla, me di cuenta de algo. Él estaba equivocado, porque tenía a alguien, lo tenía a él. A la mañana siguiente, puse un trozo de papel debajo de la alfombra junto a la puerta principal. Solo una pequeña nota con las palabras: «Si algo pasa, busca aquí». Era la primera vez que planeaba una fuga. No sería la última.
La violencia de Damon no siempre era ruidosa. A veces era un susurro en la cocina mientras yo buscaba la sal. A veces era una mirada desde el otro lado de la mesa que me petrificaba la columna vertebral. A veces era silencio, una pared de hielo que me decía que no importaba, que no era una persona, solo un cuerpo que controlar. Pero yo estaba aprendiendo, no a defenderme, no, todavía no, pero a observar, a esperar, a documentar. Empecé a escribirlo todo, en un pequeño cuaderno rojo que guardaba detrás de un tablón suelto debajo de nuestra cama. Registraba cada vez que me golpeaba, cada vez que gritaba, cada vez que amenazaba con quitarme a Isaac. Fechas, horas, palabras exactas. Al principio se sintió como una traición, como si estuviera documentando la destrucción de algo que se suponía que debía arreglar. Pero con cada línea que escribía, recordaba quién era antes de él, antes del miedo silencioso, antes de los moretones que explicaba. Isaac empezó a darse cuenta. Apenas gateaba cuando se encogía ante las voces fuertes. Lloraba cuando Damon llegaba a casa, incluso antes de que la puerta se abriera. Intenté protegerlo, le cantaba, le leía, le contaba historias de princesas y guerreros y lobos de buen corazón. Las historias de lobos le gustaban más. Son malos, dijo una vez, señalando una foto, pero vuelven a ser buenos. Sonreí y asentí, pero por dentro ya estaba de luto, porque sabía que no todos los lobos querían redención. Algunos solo querían sangre. Una noche, después de que Damon se fue borracho, me quedé en la cocina con el teléfono en la mano. Había marcado el número de mi madre. Me quedé sobre el botón de llamar durante 5 minutos completos, pero no pude pulsarlo. Todavía recordaba cómo se le quebró la voz cuando dijo: «Me recuerda a tu padre». No quería que supiera lo acertada que había estado. Colgué, y me odié por ello. Al día siguiente, Damon no me habló, solo miró. Me siguió con los ojos como un halcón observando a un ratón. Cuando levanté a Isaac, entrecerró los ojos. Cuando me cambié de ropa, me acusó de ocultar algo. Cuando hablé demasiado suave, me preguntó con quién había estado hablando. ¿Crees que soy estúpido? Zrenia, ¿crees que no sé lo que estás haciendo? No dije nada, porque nada era más seguro que la verdad. 2 noches después encontró el cuaderno. Nunca olvidaré cómo le cambió la cara cuando lo sostuvo. Tranquilo, al principio. Luego, algo más. No gritó, no me pegó. Simplemente lo rasgó por la mitad. Luego tiró los pedazos al fregadero y les prendió fuego. Mientras las páginas se rizaban y ennegrecían, me quedé congelada. Si alguna vez te vuelvo a ver escribiendo esa basura, susurró, no será el libro lo que se queme la próxima vez. Luego sonrió y se fue. No lloré esa noche, tampoco dormí. Solo me senté junto a la cuna de Isaac y volví a susurrar mis promesas, una por una. Esa noche empecé a construir un nuevo plan, uno que no se escribiría, uno que no se podría encontrar, uno que sería el último. El día que empecé a ahorrar dinero fue el día que supe que hablaba en serio con la idea de irme. No era mucho. Al principio, solo unas pocas monedas sacadas del fondo de los pantalones de Damon mientras lavaba la ropa, $1 o 2 olvidados entre los cojines del sofá. Cada centavo que encontraba lo guardaba detrás del forro de un viejo osito de peluche, en el baúl de juguetes de Isaac, el que Damon nunca tocaba. Lo llamé nuestro fondo de escape. Sabía que llevaría tiempo, pero el tiempo era algo que había aprendido a soportar. Había sobrevivido años viviendo como un fantasma en mi propia casa. ¿Qué eran unos meses más si significaba la libertad? Mientras tanto, los estados de ánimo de Damon se volvieron más oscuros. Empezó a llegar a casa más tarde.
A veces, ni siquiera llegaba. Otras veces, entraba tropezando, oliendo a alcohol y a rabia, dando portazos, acusándome de cosas que ni siquiera había pensado en hacer. ¿Quién ha estado en la casa? Nadie. Mentiroso. Estás tratando de quitármelo. El él era Isaac, y cuando Damon dijo esas palabras, algo frío me agarró el corazón. Nunca golpeó a Isaac, ni una sola vez. Pero la forma en que lo miraba a veces, como si fuera una amenaza, como si fuera mío, no suyo, como si Isaac me perteneciera de una manera que Damon no podía controlar. Eso me asustaba más que los moretones, porque sabía que un día intentaría quitármelo. Así que empecé a prepararme. Conseguí un teléfono desechable pagado en efectivo, sin contrato. Lo escondí dentro de un libro ahuecado en el armario. Encontré un refugio para mujeres a 2 ciudades de distancia que ofrecía ayuda legal y alojamiento de transición. Hice fotocopias del certificado de nacimiento de Isaac y las guardé con la bolsa de emergencia que preparé en secreto. Pañales, una muda de ropa, dinero en efectivo y una vieja foto de mi madre sosteniéndome de bebé. Y luego esperé una oportunidad. Llegó antes de lo que esperaba. Una noche de viernes, Damon llegó a casa con una tormenta en los ojos. Ya estaba gritando antes de que la puerta se cerrara. ¿Crees que no sé lo que estás planeando? Zrenia gritó, lanzando mi teléfono por la habitación. ¿Crees que eres más inteligente que yo? No hablé, porque no estaba planeando. Ya estaba lista. Me empujó. Me caí. Isaac gritó desde el dormitorio. Fue entonces cuando Damon cruzó una línea que nunca antes había cruzado. Tomó a Isaac, no con suavidad, no con amor, con rabia. «Deja de llorar, mocoso», bramó, sujetándolo con demasiada fuerza, las diminutas piernas de Isaac pataleando. Me quedé helada. Me oí decirlo antes de poder detenerme. «Bájalo». Mi voz era tranquila, demasiado tranquila. Nos sorprendió a ambos. ¿O qué? Zrenia. No respondí, simplemente avancé con los brazos extendidos. Me miró fijamente durante lo que pareció una eternidad. Luego, quizás por confusión, o orgullo, o algo más oscuro, me entregó a Isaac. Y se fue, sin decir una palabra más. Esa noche, supe. Ya no iba a esperar. A las 3:15 de la mañana, tomé el teléfono desechable y envié un mensaje al contacto que me había dado el refugio. Saliendo esta noche, 2 pasajeros, se necesita casa de seguridad. Una respuesta llegó en cuestión de minutos. Ve a la gasolinera 24 horas a las 4:30. Furgoneta blanca. Matrícula termina en 219. Nosotros nos encargamos de ahí. No dudé. Vestí a Isaac con ropa abrigada. Tomé la bolsa de emergencia. Tomé la foto de mi madre. No dejé una nota, porque no se la merecía. Mientras Isaac iba en el asiento trasero de la camioneta, me miró con ojos somnolientos y dijo, «¿A dónde vamos, mami?» Y le respondí con la verdad, «A un lugar seguro». Una mujer de unos 40 años estaba al volante, sus manos calmadas sobre el volante. No hizo preguntas, no me miró con lástima. Solo me entregó una taza de té caliente en un termo de viaje y dijo, «Estás a salvo ahora. Él no puede alcanzarte aquí». Esa fue la primera vez en meses que me permití respirar por completo. Isaac dormía en mi regazo, sus pequeños dedos envueltos en la tela de mi sudadera. No lloré. Todavía no. Las lágrimas vendrían después, cuando se les permitiera. Condujimos hasta el amanecer. Pasamos campos oscuros y estacionamientos vacíos. Pasamos por restaurantes iluminados, con camioneros solitarios, bebiendo café. Observé el mundo desarrollarse como un mapa que no había visto en años. La furgoneta nos llevó a una casa de seguridad en las afueras de un pequeño pueblo del que nunca había oído hablar. El edificio era modesto,
una antigua iglesia convertida en alojamiento de transición. Olía a ropa recién lavada y lavanda. Una mujer llamada Gloria nos recibió en la puerta. Su sonrisa era amable y su abrazo fuerte. «Ya no estás sola», susurró. Quería creerle. La primera noche no dormí. Me acurruqué en el colchón junto a Isaac y miré al techo. La mitad de mí todavía escuchaba las botas de Damon. La otra mitad esperaba el sonido de la libertad. No escuché ninguna de las dos cosas. Solo el suave zumbido de un ventilador de techo y la suave respiración de Isaac a mi lado. Los días que siguieron fueron sencillos, casi surrealistas. Había una consejera en el lugar, ayuda legal, guardería gratuita para que pudiera asistir a reuniones de apoyo. Conocí a mujeres como yo, tranquilas, cansadas, en proceso de curación. Una había escapado con 3 hijos. Otra estaba reconstruyendo su vida después de 10 años de ser silenciada. Compartimos nuestras historias en círculo las noches de los miércoles. Reímos, lloramos. A veces nos quedamos en silencio. Y eso también estaba bien. Conté mi historia lentamente, no todo de una vez. Primero, les conté sobre los moretones, luego sobre el cuaderno, luego sobre la noche en que Damon levantó a Isaac. Cuando pronuncié esas palabras, mi voz tembló. Pensé que podría tirarlo, admití, aferrándome al borde de la silla. Solo por un segundo, lo vi en sus ojos. La habitación se quedó en silencio, y entonces alguien frente a mí, una mujer llamada Ruby, extendió la mano y me tomó la mano. No lo hizo, dijo, porque fuiste valiente. No me había considerado valiente, hasta entonces. Al final de la 3ª semana tenía un plan, uno de verdad. Llamé a mi madre, lloró cuando oyó mi voz. Mi niña, susurró. ¿Estás bien? Estoy a salvo, dije, y estoy lista para volver a casa, si me tienes. No dudó, siempre. Dejar el refugio fue agridulce. Se había convertido en un capullo, un lugar suave después de años de aristas, pero el hogar estaba esperando, y por primera vez en mucho tiempo quería volver. La casa de mi madre olía a canela y a libros viejos. Lloró cuando vio a Isaac, recogiéndolo en sus brazos como un tesoro perdido, y cuando me abrazó, me solté. Dejé salir los sollozos, cada grito enterrado, cada grito silencioso, cada momento en que había tenido que ser fuerte. Me abrazó a través de todo. «Estás en casa ahora», susurró. «Lo lograste». No sabía lo que depararía el futuro, pero por primera vez no tenía miedo. Había encontrado la salida, había salvado a mi hijo, y me había salvado a mí misma. Y no importa lo que Damon intentara después, nunca volvería. Llegó con cartas por correo, con llamadas de números que no reconocía, con amenazas susurradas en mensajes de voz que nunca contesté. Damon se había enterado de que me fui, y ahora quería el control de nuevo. La primera carta llegó 2 semanas después de que nos mudamos a casa de mi madre. Estaba cuidadosamente doblada en un sobre blanco liso sin remitente. Dentro, solo una frase garabateada con tinta negra gruesa. «Te lo llevaste. Vengo a buscar lo que es mío». Miré las palabras hasta que se borraron. Luego llamé al refugio, luego a la policía, luego a un abogado, porque esto ya no era solo miedo, esto era la guerra. Solicitamos una orden de protección de inmediato. La abogada, Linda, era aguda, rápida y sin miedo. Escuchó todo, el abuso, las amenazas. La noche en que Damon sostuvo a Isaac con demasiada fuerza, y no se inmutó. «Los jueces no son amables con hombres como él», dijo, «especialmente cuando hay niños involucrados». Le entregué las fotos, los informes médicos, las pocas páginas que había logrado reescribir de memoria. Todo lo que tenía, se lo di, porque ya no estaba luchando solo por mí. Estaba luchando por Isaac.
La fecha del juicio se fijó para principios de abril. Nunca había estado en un tribunal. Solo el hecho de estar afuera me daban ganas de correr, pero no lo hice, porque Isaac estaba en la sala de espera al final del pasillo, coloreando con mi madre, y necesitaba mostrarle cómo era la fuerza. Damon apareció con un nuevo corte de pelo y un nuevo abogado. Llevaba un traje planchado y una sonrisa que me erizaba la piel. Mintió, por supuesto. Dijo que yo era inestable. Dijo que había secuestrado a nuestro hijo. Dijo que estaba poniendo a Isaac en su contra. Pero yo tenía la verdad, y esta vez tenía pruebas. Cuando llegó mi turno, hablé con calma, con claridad. Le conté al juez todo, bajo juramento, bajo presión. Mis manos temblaban, pero mi voz no. Cuando terminó, el juez miró a Damon por un momento largo y frío, y luego dictaminó: custodia total para la madre, visitas supervisadas únicamente. Damon explotó, gritando, señalando, jurando. La seguridad tuvo que sacarlo. No lo vi irse, porque Isaac acababa de correr a mis brazos. Esa noche hicimos cupcakes, no para celebrar la derrota de Damon, sino para celebrar nuestra victoria, nuestra libertad, nuestra paz. Isaac se sentó en el mostrador, cubierto de harina, lamiendo el glaseado de sus dedos. «¿Mami?», Zrenia preguntó. «¿El lobo malo ya se fue?». Me arrodillé y le toqué la mejilla. «Sí, cariño», le dije. «Está muy lejos. Y nunca volverá». Isaac sonrió. «Entonces estamos a salvo». Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, lo creí. La casa se quedó en silencio después de la batalla judicial. No más golpes a horas extrañas. No más mirar por encima del hombro en el supermercado. No más despertarse en medio de la noche esperando escuchar su voz. La libertad no era solo la ausencia de Damon, era la presencia de la paz. Pero la curación era su propio viaje. Isaac tenía pesadillas a veces. Se despertaba llorando, llamándome en la oscuridad. Yo lo abrazaba fuerte, lo mecía suavemente, susurrándole una y otra vez: «Estás a salvo, mi amor. Mamá está aquí». Se convirtió en nuestro mantra. La seguridad, después del trauma, es un músculo que tienes que reconstruir, una noche a la vez. Durante el día, establecimos nuevas rutinas. Panqueques por la mañana, paseos por el parque, tardes de pintura en el patio. Le encantaba pintar más que nada. Siempre colores brillantes, sol, figuras de palo sonrientes, estrellas con ojos grandes. Observaba su alegría como si fuera un milagro, porque lo era. Los niños tienen una forma increíble de recuperarse de las sombras, pero solo si les das la luz. Yo también empecé a ir a terapia. Mi terapeuta, Marisa, era joven pero aguda. Nunca presionaba demasiado. Me dejaba desempacar el pasado a mi propio ritmo. No me di cuenta de lo entumecida que me había vuelto, le dije una vez. Solía pensar que si me quedaba callada, podría mantener la paz. Ella asintió lentamente. Pero la paz a costa de tu voz no es paz, es cautiverio. Tenía razón. No solo estaba reconstruyendo una vida, me estaba redescubriendo a mí misma. Empecé a escribir un diario de nuevo, no solo sobre Damon o el abuso, sino sobre la alegría. Momentos que importaban. La forma en que la cara de Isaac se iluminaba cuando veía pájaros volando en formación. La forma en que la luz del sol bailaba sobre el suelo de madera por la mañana. La forma en que me sentía cuando me reía, de verdad me reía, por primera vez en años. Cada entrada era como un ladrillo, apilado lenta y cuidadosamente en una nueva base. Empecé a tomar clases en línea, escritura creativa, psicología, incluso desarrollo infantil temprano. Mi madre cuidaba al Isaac por las tardes mientras yo estudiaba. ¿Por qué psicología?, Zrenia preguntó una noche. «Porque quiero ayudar a mujeres como yo», dije. Mujeres que olvidaron que se les permitía ser más que supervivientes.
Ella sonrió. Ya lo eres. Una tarde, mientras recogía a Isaac de un grupo de juego, otra madre se me acercó. Era callada, con los ojos cansados, la voz baja. Oí lo que pasaste. Mi hermana está pasando por algo similar. Dudó. No sé cómo ayudarla. No dudé. Le di el nombre del refugio, el número de la línea de ayuda, mi número de teléfono. No tienes que ser su salvadora, le dije. Solo su testigo, solo créela. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Gracias, susurró. Eso es más de lo que la mayoría ha hecho. Esa noche, escribí algo nuevo en mi diario. Mi historia tiene un propósito más allá de la supervivencia, quizás incluso más allá de mí. Y por primera vez empecé a pensar en lo que vendría después. Un año entero sin su voz en mi oído. Un año sin andar con pies de plomo. Un año sin moretones, disculpas o platos rotos en el suelo. Isaac cumplió 4 años esa primavera. Hicimos una pequeña fiesta en el patio trasero, solo amigos cercanos, familiares y un pastel que él mismo decoró con gomitas y dinosaurios. Se rió tanto ese día que todo su cuerpo temblaba. Esa risa era la prueba de que la vida vuelve a crecer. Había estado pensando durante meses en algo que nunca pensé que haría: escribirle una carta a Damon, no para perdonar, no para reconectar, sino para liberarme a mí misma. Marisa, mi terapeuta, me advirtió. Solo si estás lista, dijo. No le debes nada, ni siquiera tus palabras. Lo sé, respondí, pero quiero decir lo que nunca pude antes. Así que me senté en mi escritorio una noche y escribí. Querido Damon, no conoces esta versión de mí. Ella no tiene miedo, no es pequeña, no se esconde. La mujer que se quedó contigo, ella murió tranquilamente con el tiempo, pero la que está escribiendo esto, ella vivió. No escribo esto para ti, ni para el cierre, ni para la comprensión. Escribo porque ya no quiero tu sombra en mi pecho. No me destruiste, lo intentaste, estuviste cerca, pero yo elegí la vida, elegí a mi hijo, y cada vez que lo escucho reír, recuerdo por qué me fui. Nunca lo conocerás como yo, nunca verás lo gentil que es, lo inteligente, lo amable. Tuviste una oportunidad, la desperdiciaste, y ahora estamos construyendo algo hermoso, sin ti. No respondas. Esta carta no es una puerta, es una piedra final que sella la pared entre el pasado y lo que viene. Adiós. Yo doblé la carta. La quemé en el fregadero de la cocina. Observé cómo las cenizas se rizaban como humo que se elevaba del pasado. Y luego respiré, largo, profundo, libre. Más tarde esa noche, me acurruqué en la cama junto a Isaac. Su pequeño cuerpo estaba cálido, pegado al mío. Se movió en su sueño y susurró. «¿Mamá?» «Estoy aquí», susurré de vuelta. Y lo estaba, completamente. Finalmente. A la mañana siguiente empecé a esbozar un libro, no solo unas memorias, sino una guía, una luz para las mujeres que aún están atrapadas en la oscuridad. Su título: La vida después, la historia de una sobreviviente. Y esta vez no escribía en secreto, escribía para ser escuchada. 2 años después de dejar a Damon, me puse de pie detrás de un podio, mis manos firmes, mi corazón latiendo no con miedo, sino con un propósito. La sala estaba llena de mujeres. Algunas se agarraban a pañuelos, otras tenían cuadernos. Todas ellas cargaban con algo más pesado de lo que dejaban ver. Estaban allí para una conferencia sobre la recuperación del abuso doméstico. Yo era la oradora principal. Mi nombre es Elise, dije, y durante mucho tiempo creí que el dolor era amor, que el miedo era normal, que el silencio nos mantenía a salvo. Hice una pausa, miré a mi alrededor, pero ahora lo sé mejor, y estoy aquí para decirles: no están locas, no son débiles, y nunca están solas. La sala estaba tan silenciosa que podía oír la respiración.
No pensé que saldría de eso, continué, pero lo hice. Y no solo sobreviví, reconstruí. Y luego les conté sobre Isaac, sobre el refugio, sobre la carta que quemé, sobre el día que me preguntó si el lobo se había ido. Terminé con esto. Puedes tener una vida después del abuso, no solo un latido, sino una vida, una que elijas, una donde tu voz sea tuya de nuevo. Estallaron aplausos, no educados, sino crudos, reales, y me di cuenta, mi voz, una vez enjaulada, era ahora una antorcha. Después de la charla, una mujer de unos 20 años se me acercó, lágrimas en los ojos, manos temblorosas. Me voy esta noche, dijo con la voz quebrada. Después de esto supe que tenía que hacerlo. Extendí la mano, le tomé las manos. Eres valiente, le susurré, y no estás sola. Y lo decía en serio, porque ella no fue la única que se fue cambiada ese día. Yo también lo había hecho. El libro se publicó ese mismo año. No llegó a ninguna lista de los más vendidos, pero tocó corazones. Empezaron a llegar cartas, correos electrónicos, mensajes, notas anónimas escondidas debajo de las puertas de las conferencias. Algunos decían, «Me diste fuerza». Otros decían, «Me recordaste que valía la pena salvarme». Uno simplemente decía, «Gracias por sobrevivir». Isaac empezó el jardín de infancia. Le encantaba leer, bailar y decir a todos que su mamá escribió un libro y venció a un tipo malo. Nunca lo corregí, porque a sus ojos eso era exactamente lo que había hecho. Plantamos un jardín en el patio trasero de mi madre ese verano. Girasoles, tomates, lavanda. Isaac llamó al girasol más grande Libertad. No pregunté por qué. Ya lo sabía. Cada mañana lo regábamos juntos, lo veíamos estirarse hacia el cielo. Una mañana, mientras estábamos de pie uno al lado del otro en la tierra, deslizó su pequeña mano en la mía. «Mami», dijo, «¿somos felices ahora?» Lo miré, a la luz del sol en sus ojos, la seguridad en sus pasos, la quietud en mi alma. «Sí», dije, «ahora somos felices».